¿Qué tal, chicas? Esta es para Cara Rovira y Paula Ucero. Esta es Paula, esta es Carol y esta es la energía en común. Yo diría que común, que están viajando, que una estuvo viajando, está viajando, la otra está tranquila, bien, o sea, y la energía en común es la de la creatividad, la una amistad, una relación sin ataduras, sin algo, sin ningún tipo de títulos, es algo sin ataduras, como es el loco. Pero en sí las cartas son todas positivas, salen todas lindas, por ahí una está más reflexiva que la otra, pero en sí la energía entre ellas está bien, es una amistad sin ningún tipo de ataduras. Así, también obviamente habla de la creatividad de las dos. Vamos a ver ellas ahora, ellas dos, cómo están. Vamos a sacar unas cartitas. Bueno, bueno, acá yo calculo que la rubia estuvo viajando, está con un golpe de suerte, bueno, y acá evidentemente todavía debe seguir en pareja. Ella, yo no veo que por ahí tenga pareja, sino más bien a decir, ay, hay un conflicto con su corazón, o sea, me salen las dos dándose la espalda, o sea que si uno pregunta si están en pareja ahora, yo diría que por ahí no, que acá hay un conflicto en el tema por ahí amoroso, una nube, las nubes son pasajeras igual, pero yo diría, bueno, que una estuvo viajando, o sea, muy probablemente para el norte, acá sale la estrella. Pero con este hombre también no hay, o sea, hay una montañita acá. Por ahora, ¿no? En sí, esto es lo que sale. Evidentemente la otra chica sigue en pareja. Yo creo que ellas, por las energías que salieron, están bien, pero vamos a preguntar con esto. Otra vez el loco. Ahí bueno, yo dije problemitas con una de ellas para el tema amoroso. Sí, hay problemas. Después, en cuanto a su amistad, yo la amistad la voy a poner acá, está bien. A veces se ven, a veces no se ven, sí se comunican. Esta amistad, evidentemente, por ahí hay tiempos que no están juntas o no pueden juntarse y no pueden estar por ahí el tiempo que quisieran compartir, porque una viaja, pues, cada una de ellas tiene su vida, pero es una amistad muy libre, las dos se entienden, creo yo, perfectamente, y esa amistad va a seguir. Me preguntan si
Está con Nico Franchella y Carmen Rovira. Creo que no se me importa. No, esto fue trabajo nomás. No, no, para mí, yo creo que ya lo dije en otra oportunidad. No, no. No. De hecho, me sale la cruz, acá me sale el trabajo. No, o sea, evidentemente se deben llevar por ahí bien, pero yo estoy preguntando amorosamente, no me dicen que sí, vamos a volver a preguntar. No, no. No, yo la verdad es que no digo que ellos no se lleven bien, no, al contrario, digo que sí se llevan bien, mientras, o sea, no sé si están filmando o no todavía, obviamente, pero no, acá es claro que no hay una relación. Sí se llevan bien, se llevaban bien, o se llevan bien, mejor dicho. Puede ser que le guste a alguien a ella, que haya alguien que le guste. Eso también. Y que no digo que a él no le guste ella, ojo, pero yo no veo que haya, la verdad es que no lo veo que haya pasado nada. Bueno, la otra es que me dicen que se reunieron los creadores de Luimelia como para comer. Si tienen el proyecto de continuar con Luimelia o algo nuevo. Vamos a preguntar primero por Luimelia. La otra temporada. Por ahora pareciera que no. Pareciera que no, honestamente. Es como que acá avanzaron a proyectos nuevos, sí. Sí, parece que avanzaron a proyectos nuevos. Yo voy a preguntar por proyectos nuevos. A ver, proyectos nuevos. A ver. Ay, me
queda así, como que es algo que se habla, pero no se lleva a cabo. No. Yo veo como algo nuevo, sí. Vamos a preguntar si hay algún tipo de proyecto nuevo. Es como que se habló del tema, pero no veo que se lleve a cabo, no por lo menos por ahora. Es como que quedó ahí eso. Igualmente ahora tiramos con todas y preguntamos. A ver, como proyectos nuevos hay cosas para hacer que todavía están por verse, pero aparentemente, justo acá, es como que acá me está diciendo que sí, pero me sale cortado. Puede ser que sea para más adelante. Sí. Ahí todavía no está decidido. Hay como una especie de contrato o de algo que, pero todavía no. Todavía no me sale. Vamos a ver con estas. Pregunto ellas dos juntas, ¿no? Pregunté. Es como que se habló de los dos temas, se hablaron. Pero no hay nada en concreto todavía. Puede ser algo nuevo más que lo otro. Otra vez más o menos las mismas cartas. Como proyectos hay, pero quedan ahí, ¿no? Y como que no se ponen de acuerdo en los proyectos. Yo creo que más adelante sí. No por ahora. Más adelante sí. Puede ser que estén juntas también. El tema es que me sale un 10 de espadas. Pero acá, a ver, sale contrato, sale trabajo, o sea, sale una firma, sale trabajo. Hay ilusión de hacer algo juntas. Pero está medio complicado el tema, honestamente está complicado. Pero está el tema del trabajo, y acá otra vez hay un tema de un contrato. Todavía está verde esto. Todavía está medio verde, honestamente. Es como que no... Que hay algo en mente, hay algo dando vueltas, pero todavía no está definido ni cómo, ni qué, ni cuándo. Pero sí hay algo como que les gustaría volver a trabajar juntas. Y vamos a ver a Carol Rovira cómo le va en su trabajo, cómo está con su trabajo. A ver. Creo que hay propuestas que se le
pincharon. No la veo media preocupada por algo. No durmiendo la noche, la veo cansada, con ganas de hacer cosas que por ahí se le paran, o sea, se paran. Tal vez no sea el momento, es muy probable que no sea el momento. Bueno, no sé si ya viajó, estuvo viajando, acá pareciera como que sí, pero hay cosas como que le gustaría avanzar y por ahí se le caen. En cuanto al amor, no anda muy bien no anda bien para nada. Pero bueno, sí le va a salir, o sea, sí, obviamente que va a tener trabajo, está más que claro que sí. Quiero ver un poco más. Sí, va a haber no solamente trabajo, sino que creo que va a hacer colaboraciones con alguien. Hay proyectos para ella, sí. Algunas series, no sé, porque si para la tele, alguna plataforma, esto sí, ya está. Pero sí, y más adelante va a tener trabajo, o sea que le va, tal vez, no sé, yo no sé si esto sea por internet, o sea, también puede ser alguna publicidad, algo. Pero sí, va a tener trabajo. De hecho acá me sale el trabajo, la justicia y acá antes como un contrato, la celebración de un contrato y acá la materialización de un proyecto. No, trabajo va a tener. Hay cosas como que a ella se le pincharon, la veo muy cansada, no muy bien en el amor, por ahí. Hoy le salió que no estaba muy bien en el amor. Preocupada por ahí, a veces que no puede descansar bien, piensa cosas. O por ahí le llegan mensajes y no sabe qué hacer con esos mensajes. O sea, la dejan sin dormir. Está cansada. Pero en el futuro repunta y bien con el trabajo. Paula, vamos a ver Paula. A ver. Bueno, acá me dice que estuvo viajando, estuvo celebrando. También creo que va a celebrar un contrato, más que seguro. Bueno, tal vez esté participando con otras personas. Acá veo como una traición, una estafa, algo. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, porque esto sí, la va a hacer quedarse knockout acá. Puede ser un contrato, ojo de trabajo acá. Tiene que cuidar lo que firma acá, sobre todo con este 4 a veces muchas veces significa un contrato, sí. El mago con esto, alguien que la convence de algo, puede ser una persona que la convenza, que le diga cosas, la puede llegar a estafar, puede ser con trabajo, puede ser con otra cosa, pero tiene que tener mucho cuidado porque la va a dejar mal herida, también. Yo no hablaría tanto de amor acá. La verdad es que tanto de amor no estaría hablando. La puede llegar a doler mucho y se puede llegar hasta enfermar. O sea, tiene ilusiones con cosas. Está un poquito bloqueada con el tema del amor. O sea, como esto está parado.
Es como que ella quiere estar sola. En el amor tampoco. Pero bueno, sí, acá hay comienzos de trabajo. Vuelvo a repetir que tenga cuidado. Puede estar trabajando con gente que ya trabajó antes. Yo también la veo un poco pensativa, un poco cansada. Como defendiendo una postura, peleándose con algún tipo de personas, defendiendo una postura. Pero sí la veo muy fuerte en el tema del trabajo, como que va a brillar. Tal vez también está haciendo puede ser una propaganda, algo por internet. O sea, sí, esto va bien, muy bien. Quiero mirar un poquito más. Bueno, no, evidentemente en el trabajo le va a ir bastante bien. Se tiene que cuidar de ciertas personas. Encima acá me queda el diablo en la base. Se tiene que cuidar, sí. Esto vamos a decir las cosas como son. Parecería... la verdad es que puede ser una persona que ella conozca, algo que se reflota, un proyecto que se reflota, pero que tenga cuidado, porque no me gusta cómo le salen las cartas, ni acá, ni acá, ni acá. Puede ser que también que pueda caer enferma o algo de eso. Pero después en el trabajo le sale la verdad excelentemente bien. Solamente ese detalle, cuidarse de eso. No sé, puede ser algo que ya venía de antes y alguien que la convence. Que es muy hábil para convencer aparte. En líneas generales, bastante bien. Las vi viajando, las vi disfrutando. Sí, también las veo cansadas y preocupadas a veces, pero y en el amor las dos, ninguna de las dos andan bien. Pero bueno, ya va a pasar. Así que un besito.